Lo que vamos a ver el día de hoy es como una introducción, las características que tiene la plataforma, la y hay en la nube, la descripción del flujo y rápidamente vamos a ver una comparativa entre todos los servicios, toda la infraestructura, toda la plataforma que se puede manejar en Google versus lo que se podría hacer también con Azure. Va a ser muy rápido esto. La idea hoy es que tengan ustedes de todo lo que se puede trabajar y cómo se puede integrar todos estos servicios existentes en esta nube de Google y posteriormente ya conversaremos y ver si es que podemos hacer un taller un poquito más práctico. El de hoy es una arquitectura en los términos que nos permiten tener un BI, pero en la nube, ya no en formato on-premise, ¿no? Como siempre estábamos acostumbrados, o el BI tradicional. Bueno, empecemos con un poquito de teoría, ¿no? ¿Qué es el Business Intelligence? Que es parte de lo que vamos a ver hoy, pero en el Business Intelligence no es más que la habilidad de transformar, que se puede optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios, ¿no? El hecho de verdad no implica que yo datos yo debería agregar algún o algún criterio para poder generar información. Esta información, mientras sea iterativo el proceso, va a generar conocimiento en una empresa. Ese conocimiento permite definir una planificación, ¿no? Entonces, a diferencia de la parte del business analytics o la analítica avanzada o la inteligencia artificial, etcétera, la inteligencia de negocios me permite describir qué es lo que pasó hasta hoy, ¿no? El pasado hasta hoy, describir, entender qué los problemas, cuál es el producto que más se vendió, cuáles son las principales ciudades donde mi producto está llegando, dónde tengo de más stock, en cuál bodega no está rotando de mejor forma el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Son análisis dados hasta la fecha de hoy, ¿no? Por otro lado, lo que vemos en esta lámina es la arquitectura de un BI tradicional. Entonces, principalmente, ¿qué tenemos en un BI tradicional? Un sistema fuente, que estas fuentes pueden ser datos internos en la empresa o datos externos en la empresa, ¿no? Y también como datos externos a la empresa, hoy por hoy, mucha información, muchos datos están disponibles en la web y mediante el uso de web scraping también hay opciones de poder recopilar datos como de redes sociales, de portales gubernamentales, etcétera, donde las personas de la empresa pueden adquirir estos datos basados en web scraping y se los consideraría como fuentes externas, ¿no? Vamos a tener también sistemas operacionales, sistemas transaccionales, etcétera, que están dentro de la empresa y todas estas otras fuentes que les había comentado que son totalmente externos, ¿no? Con eso partimos. Ese es nuestro insumo. Esos datos son el insumo para poder trabajar o para poder considerar el armar una arquitectura de un BI tradicional. Después, ¿qué viene? Va a venir un proceso intermedio entre los datos iniciales y dónde los almaceno o dónde los agrupo, dónde los aglomero. Que se conoce como los famosos ETLs o LTS, dependiendo de la forma en la que se quiera armar. Esto no es más que hacer una extracción de los datos, una transformación de los datos y una carga de los datos. La extracción la hacemos desde nuestras fuentes de datos. La transformación va a ser un proceso tan simple o tan complejo de mi dato para agregar mayor riqueza al dato, ¿no? Generar variables a partir de estos datos originales. Ahora, ¿dónde los vuelco? Los vamos a volcar en un repositorio que comúnmente se le conoce como un data warehouse, que si es que nosotros lo vemos en el BI tradicional, son bases de datos convencionales por lo general, ¿no? Estamos hablando de un SQL, Postgre, etcétera, etcétera. O también en bases de datos columnares,
Esas dos son, por lo general, los repositorios o los tipos de repositorios más se crea un data warehouse. Y un data warehouse no es más que el conjunto de data marts o mini cubos, si es que se los quiere ver, o modelos multidimensionales también. Va a depender la estrategia, la tecnología, la metodología que se implemente, todo esto va a cambiar. Pero hasta aquí, resumiendo, ¿cuál es mi arquitectura de BI tradicional? Fuentes de datos, algunas herramientas que me permitan hacer ese movimiento y transformación de los datos y volcarlos netamente hacia un repositorio que se le conoce como un data warehouse, que en muchos casos es una base de datos, ¿no? Hablando ya tal vez de un modelo estrella, de un modelo copo de nieve, un Snowflake, etcétera. Todo esto hasta acá es algo que se lo hace on-premise en nuestra infraestructura, si lo queremos ver así, nuestro hardware, nuestros equipos propiamente dichos en la empresa. Y finalmente, ¿cómo explotamos esta data que está almacenando un data warehouse? Ya estamos haciendo uso de todas las herramientas de visualización, ¿no? Herramientas de reportería, herramientas de creación de cuadros de mando, de dashboard, herramientas de exploración, etcétera. Aquí hay un sinnúmero y categorías de herramientas que nos va a permitir el explotar estos datos que fueron ya procesados y almacenados en un repositorio único y centralizado dentro de una empresa. Ahora también hay que considerarlo. Si es que también necesito generar un proceso de control de calidad para asegurarme que la data de mis fuentes internas y externas son correctas o idóneas, lo puedo hacer dentro del proceso del ETL. Ahí voy a generar tal vez transformaciones en las cuales yo pueda validar que no exista, yo que sé, tal vez duplicidad de datos, incompletitud de datos, precisión de datos, etcétera. Todos esos procesos también los voy a poder hacer en esta sección de los ETLs. ¿Para qué? Para que al final, en donde yo ya puedo visualizar o hacer uso de estos, yo haría o aplicar técnicas de data mining, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todas las técnicas o metodologías o marcos de trabajo que ustedes conocen. Al final, ¿qué es lo que busca toda esta infraestructura? El poder entregar a los clientes información de calidad, única, veraz, y que todos puedan utilizarle para un propósito común, ¿no? La idea de esto no es tener varios silos de datos regados en una empresa, sino consolidar todos esos hilos en un solo repositorio para que todos puedan acceder a la misma fuente de datos. Eso es lo que se conoce como un BI tradicional, la arquitectura en BI tradicional. Y maneja, o se lo venía manejando antes de todo el tema de cloud computing, netamente en la infraestructura de la empresa o del cliente donde se deseaba trabajar o generar estos proyectos de inteligencia de negocios. Hoy en día, con el tema del Big Data, grandes volúmenes de datos, la necesidad de que el procesamiento sea rápido, la necesidad de cruzar también datos no estructurados con datos estructurados, ha hecho que la arquitectura del BI tradicional vaya cambiando y obviamente es una necesidad el hecho de que nosotros también, desarrollemos herramientas que nos permitan gestionar todas esas necesidades que tiene el cliente y también el ver que tenemos ya nosotros plataformas o servicios o herramientas como son el tema del Big Data, ¿no? Como un Hadoop, un Spark, en el cual también ya puedo empezar a trabajar con datos no estructurados. Entonces, más o menos cómo se ve una evolución de una arquitectura del BI tradicional a lo que se conocería ya como los lagos de datos. Entonces vemos que las fuentes van a seguirse manteniendo, van a ser tanto fuentes internas como fuentes externas, y aquí, al igual que en el BI tradicional, pueden ser archivos planos, pueden ser bases de datos, pueden ser archivos Excel, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya vemos más claramente lo que les comentaba, los procesos ETLs, que está entre las fuentes y el almacenamiento. En el almacenamiento se va a seguir manteniendo el tema de los data marts, el tema de la bodega de datos, pero aquí ya se considera un nuevo término, que son los data lakes o lago de datos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, también antes de avanzar a este almacenamiento que hoy lo vemos en el BI tradicional, pero con una evolución, también en la necesidad de analizar datos no estructurados,
se los conoce también como un data warehouse lógico, ¿no? Que va a ser una mezcla del data warehouse físico estructurado más un ambiente o un entorno donde yo pueda manipular todos estos datos no estructurados. Hablando de datos no estructurados, va a ser principalmente audio, video, imágenes, texto, etcétera. Finalmente, la estructurada va a generar estos lagos. Y SMS, en el WhatsApp, en todas las redes sociales, minuto a minuto es muy gigante, ¿no? Y va a llegar un punto en que la empresa en su infraestructura local no va a poder abastecerse de una infraestructura que pueda hacer también ya la necesidad de lo suficientemente administrar los terceros, donde yo no tenga la responsabilidad de hacer la gestión de compra de un nuevo equipo, la ampliación, yo qué sé, del ancho de banda, etcétera, muchas cosas más. Y es aquí donde entra una solución dada por Google que de cierta forma aprovecha todos los servicios que tienen ellos disponibilizados, ¿no? La idea es integrar toda esta red en una sola infraestructura plataforma, dependiendo qué tipo de servicio se quiera armar, para poder ser fácilmente administrables y escalables, ¿no? Solo para hacer un pequeño resumen, el Data Lake es un repositorio que busca almacenar cantidades enormes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, mientras que el Data Warehouse tradicional combina tecnologías y componentes que permiten el uso estratégico de los datos principalmente estructurados, ¿no? Donde yo tengo, manejo tablas, manejo vistas, donde están mis datos ya netamente estructurados. Ahora, lo que les presento ya a continuación arquitectura del servicio manejan las fases muy parecidas a lo que veíamos en el BI tradicional y en una segunda fase de evolución que tenemos nuestras fuentes de datos. La siguiente fase o etapa que ellos lo manejan es la integración y transformación de los datos. Después se va a tener el data warehouse, la preparación y catalogación de la metadata, ¿no? Finalmente, estamos teniendo también una fase donde vamos a generar visualizaciones, análisis, tableros y reportes para que con esto se pueda activar y consumir, ¿no? Todo este proceso que nosotros podemos generar acá pueden ser generadas como aplicaciones embebidas, APIs, generar historias, colaboraciones, etcétera. Entonces, si nosotros nos fijamos, esta es la plataforma o la arquitectura que define Google, con la cual se podría estar pensando en generar o crear un proyecto de BI, ¿no? Obviamente, cada uno de ustedes o cada uno de los clientes en este caso podrá hacer la adquisición de uno o varios servicios para armar una arquitectura. Esa es la arquitectura que ellos proponen, pero no necesariamente todos los servicios que vemos en esta lámina pueden ser utilizados, pueden ser también, etcétera. Todo, todo lo que nosotros necesitamos, más o menos esos servicios que hacen, cómo funcionan y a qué se dedican. En fuentes de datos vamos a profundizar un poquito. En fuentes de datos tenemos fuentes de datos, sería local, hablando en la nube, que voy a poder acceder a otras nubes dependiendo del driver o de la herramienta con la cual quiera conectarme, y on-premise, que va a ser una conexión remota. Igual, puede ser a mis servidores, ¿no? Yo puedo hacer una carga desde mi infraestructura hacia la nube para poder alimentar todos los procesos de integración y transformación. Después vamos a tener también herramientas como Cloud Data Flow, Cloud Data Fusion, BigQuery, Dataproc, etcétera, que me van a trabajando con alguna herramienta
propiamente para la gestión de datos, ¿no? Como puede ser Data Service, informática, etcétera. Finalmente, bueno, a continuación también tenemos una fase donde nosotros ya vamos a crear una base de datos que ya fueron integrados, transformados, etcétera, y los puedo preparar para hacer un volcado hacia la base de datos que va a ser en este caso BigQuery. Finalmente, también tenemos herramientas de visualización, como puede ser el mismo BigQuery, pero desde la interfaz de SQL, que para los que ya hemos manejado un motor de SQL, siempre vemos que tenemos una interfaz donde puedo lanzar ciertas sentencias y poder recuperar datos. Tenemos herramientas como, por ejemplo, Data Studio, un desarrollo web propiamente de Google, en el cual nosotros podemos generar gráficas, generar visualizaciones, contar historias, etcétera. Herramientas que pueden hacerle o son competentes de un Data Studio. Podríamos estar hablando tal vez de un Tableau, de un ClickSense, Power BI, etcétera, de ese estilo, ¿no? Herramientas que me permitan generar visualizaciones muy dinámicas, muy vistosas de forma rápida, sencilla, y que me pueda conectar a varias fuentes de datos. En este caso, con Data Studio, con las otras herramientas, mi motor de base de datos o mi motor de almacenamiento, donde va a estar almacenados los datos, va a ser BigQuery, ¿no? Google Sheets también, que puede ser manipulado eh, por cualquier usuario y tener su data en estos formatos. Vamos a involucrarnos un poquito. Como les digo, hoy vamos a ver muchos términos, muchos conceptos. La idea sería en unas semanas tratar de hacer un ejercicio un poquito más práctico, ¿no? Para mí la idea sea que tenerlo en práctica. Ahora, para las personas que no conocen lo que es Google Cloud Platform, que es la competencia de Azure, AWS, etcétera, es una suite que contiene diversos servicios que funcionan en la misma infraestructura que utiliza Google de manera interna. Por ejemplo, con servicios como YouTube o Google Search. El conjunto de herramientas que proporciona la suite abarca Cloud Computing, Networking, Data Storage, Data Analytics, Machine Learning, etc. Entonces, desde mi punto de vista, Google Cloud Platform es una muy buena plataforma a precios convenientes. En general, todas las plataformas ofrecen precios convenientes, pero en la experiencia que hemos tenido de manejar este tipo de herramientas, tiene sus beneficios en particular, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven ahí, todos son los productos y servicios que maneja esta plataforma. Modelos de implementación en la nube, también no nos vamos a meter muy de lleno porque sería estar hablando de la infraestructura, de cómo crear una infraestructura. Es que podemos tener tres modelos diferentes de implementación de una nube, ¿no? Una nube pública en la cual cualquier persona desde cualquier punto del lugar en el mundo pueda acceder a los permisos que ustedes le pueden ser accedido por aquellas personas que tienen los permisos de acceso y es totalmente restringida. Y un modelo híbrido pueden ser ciertos procesos, ciertos servicios, ciertos productos de forma pública y otros productos de forma privada, ¿no? Dependiendo de esto, ustedes van a tener la idea de dentro de mis fuentes de datos. Eh, Vamos a ver qué nos podemos conectar a lo que decíamos, bases de datos de las data como temas de medios, etcétera. Nuestras fuentes de datos almacenados en la nube o en forma remota, ¿no? Datos de origen en archivos de diferentes formatos y estructuras. Data estructurada, que van a tener tablas relacionables, mientras que la data no estructurada, lo que vemos, video y texto. En el tema de integración y transformación, ¿qué hacemos en esta fase dentro de la plataforma? Vamos a hacer una recolección y unificación de los datos. Vamos a trabajar en la transformación de los datos como tal. Podemos hacer aquí la limpieza y depuración de los datos, más bien, deberíamos hacer aquí, ¿no? Ese proceso. Esto siempre nos sirve, ¿no? Hay un dicho que cuando uno está generando modelos
matemáticos o cualquier tipo de modelamiento estadístico o el que fuese, es basura entra, basura sale. A ver, pues, solo para cortar aquí. ¿Cuál nube recomiendas? ¿AWS o Google Cloud? Va a depender, en verdad. Depende qué es lo que necesitas. Hay herramientas, de hecho, a veces es complicado el comparar la potencia de un servicio de Google versus Azure o versus AWS. Desde mi punto de vista, me gusta más Google, pero es un tema más de percepción y por temas de ciertos comparativos que podemos hacer, me gusta un poquito más el tema de Google, por la apertura, cada vez están desarrollando más productos, servicios. Desde ese punto de vista, me gusta más el tema de Google. Azure también la facilidad, Azure tiene la facilidad también de administración, es una interfaz un poquito más sencilla. AWS tiene su potencialidad, pero en realidad lo hemos usado para cosas muy particulares, ¿no? Que va apalancado con las necesidades de nuestros partners que tenemos. Pero desde mi punto de vista, yo apuntaría por Google Cloud. Eh, Perdón para las personas que se está cortando, disculpen, no sé si es mi internet o es el internet en general. Asumo que es un horario en el cual muchas personas están conectados haciendo ciertas tareas, así que les pido disculpas por eso también. Volviendo al tema de qué hacemos en esta fase, eh, es la limpieza, ¿no? Volviendo al tema de calidad de datos, como les decía, si ustedes quieren generar modelos matemáticos, modelos de machine learning, inteligencia artificial, estadística, etcétera, la data debe ser consistente, ¿no? Entonces, ese es el punto propicio en el cual deberíamos hacer todo ese proceso, ¿no? De empezar a limpiar, empezar a trabajar la data, validar que no haya duplicados, que no haya incompletitud de la data, que no haya inconsistencias, que esté actualizada. Ojo, que no me sirve de nada el trabajar con datos y que esos datos no estén actualizados, ¿no? No me sirve de nada. Ordenar la información, organizar, etcétera. En esta parte de todo el flujo de la arquitectura propuesta, hacemos ese proceso. Vamos a ver acá. Herramientas como, por ejemplo, Cloud Data Flow. ¿Qué permiten hacer dentro de esta arquitectura? Me permite procesar un procesamiento de datos rápido, unificado, tanto de streaming como por lotes, ¿no? Servicio gestionado de analítica de streaming aprovecha el autoescalado y el procesamiento por lotes para maximizar la latencia, para minimizar, perdón, la latencia, el tiempo de procesamiento y los costos. Ofrece una capacidad casi ilimitada para solucionar los mayores desafíos que tiene el procesamiento de datos. Vamos a saltarnos un poquito más, por favor, que ya creo que estamos con el tiempo. Les pido mil disculpas. Herramientas como, por ejemplo, BigQuery Data Transfer transfiere automáticamente los datos de las aplicaciones como servicio a Google, BigQuery de forma programada y administrada, ¿no? Aquí es donde yo voy a poder hacer toda esa transferencia de datos desde esas fuentes de datos que pueden ser servicios netamente a BigQuery. Permite la conectividad de orígenes de aplicaciones como Google, Google Ads, Campaign Manager, Campaign Ad Manager y YouTube. O sea, puedo traer todo el tema de streaming, metadata, texto también, va a depender mucho de lo que se use. Cloud Data Pro es un servicio en la nube que me permite generar o administrar de cierta forma clusters de Apache y Spark. De Apache Spark y Apache Hadoop de manera sencilla y rentable, ¿no? En lugar de uno estar preparando todos los ambientes, yo puedo gestionar de forma más rápida cómo generar estos clusters para asignar mayor o menor potencia a los procesos, ¿no? Se integra con facilidad con otros servicios de Google Cloud Platform, así que se dispone de una plataforma potente y completa para procesar datos. Se puede crear rápidamente clúster de Dataproc, cambiar su tamaño en cualquier momento. Eso, como les decía, es mucho más sencillo. Puedo tener algo muy limitado para hacer pruebas, para hacer ciertos desarrollos. Cuando los pongo en producción, automáticamente puedo escalar de forma muy sencilla, como sucede en todas las nubes, ¿no? No es que solo es ventaja esas características en Google Cloud, sino todas las nubes yo voy a poder escalar, voy a poder crecer en recursos de forma muy rápida, ¿no? Y de forma sencilla también. Ahora, vamos a la fase de DWH, preparación y catalogación. Aquí vamos a ver cómo preparar la información, cómo recolectar los datos de distintas fuentes y que hagamos un procesamiento de los datos ya en base para poder ya presentarlos tanto en tableros, informes, historias, etcétera, etcétera. El Data Catalog principalmente sirve para gestionar la metadata
de los datos que van a ser gestionados en mi data warehouse, si lo queremos ver así. Me va a ofrecer un catálogo de datos centralizado, y al tener estos datos centralizados, yo voy a poder gestionar todas las datas, voy a poder ver qué variables tengo, voy a poder dar seguimiento a los datos, voy a poder hacer hasta todo el tema de gobernanza de datos, ¿no? Porque está todo centralizado, aquí se va a almacenar toda la metadata con la cual yo estoy trabajando. Entonces, es muy interesante, no es requerido, pero es muy interesante si lo quiero llevar al tema de gobernanza de datos. BigQuery, hablando ya como el motor de base de datos, es un serverless, que quiere decir que nosotros no nos vamos a encargar de la administración y la gestión, todo eso se encarga la plataforma, es de bajo costo y de gran escalabilidad. Permite analizar grandes cantidades de datos, desde gigabyte a petabyte, es una monstruosidad, es un muy buen servicio que ofrece Google. Maneja lo que es ANSI SQL a velocidades de vértigo y sin sobrecarga operativa. Y obviamente sin sobrecarga operativa porque le puedo asignarle muchos más recursos, ¿no? Ejecuta analíticas a escala de manera eficiente y con un costo total de propiedades de 3 años entre 26 y 34% menor que lo que ofrecen otras herramientas. Y ojo, acá también va a depender contra qué otras herramientas me estoy comparando, cuál va a ser mi motor de base de datos con el cual voy a compararme. ¿Va a ser una máquina virtual? ¿Va a ser un servicio? ¿Cómo va a ser comparativo? Por eso les decía anteriormente que a veces es muy difícil el poder comparar los recursos, ¿no? No es lo mismo que comparar cuánto me cuesta una máquina virtual en Azure o versus Google Cloud o AWS. El generar estos servicios tiene sus particularidades e implica el tener el conocimiento en todas las nubes como para poder saber en base a qué voy a comparar, ya sea tiempos de respuesta, ya sea costo, precio por almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Prep es un servicio de datos inteligente que sirve para examinar, limpiar y preparar los datos. Esta es una interfaz en la cual yo puedo introducir, bueno, más bien me va a sugerir ciertas transformaciones que él ve conveniente, ¿no? Así que no es necesario escribir código, sino que me va a indicar o me va a recomendar ciertas transformaciones que se pueden hacer con la data que se está cargando. Interpreta y examina datos gracias a las funciones visuales de distribución de datos de Cloud Data Prepay. Detecta automáticamente esquemas, tipos de datos y posibles uniones y anomalías, ¿no? Como por ejemplo duplicados, valores faltantes o atípicos. Entonces, este sí es un servicio que es bastante útil. Igual, todo va a depender de las necesidades. Todos estos servicios tienen su costo, ¿no? Y cada una de las personas o el cliente debería evaluar que sí me sirve, que no es de urgencia, que lo puedo dejar para después y empezar a generar una infraestructura en la nube bajo estas características. Finalmente, ya con todo el almacenamiento y los datos preparados, ya puedo hacer la toma de decisiones, ¿no? Puedo crear tableros de informes y puedo generar ya la comunicación visual basado en todos los tipos de gráficos que puedan existir. Y para eso tengo herramientas, como les decía, el BigQuery, desde una interfaz SQL, Data Studio, que va a ser una interfaz de creación de visualizaciones analíticas, Google Sheets, que son las hojas Excel, si lo queremos ver así, con las cuales podemos ya empezar a trabajar. BigQuery, pero viendo desde el punto de vista del engine, ¿no? Que va a ser ese motorcito que me permitirá hacer análisis en memoria de todos los cruces de información o de datos que yo quiera realizar. Voy a tener tiempos de respuesta muy rápidos, ¿no? Se integra con herramientas que existen dentro de Google, como el mismo Google Data Studio, ¿no? El estudio es una herramienta que vamos a ver si es que podemos visualizar la interfaz en la cual yo puedo generar informes, voy a tener paneles informativos, voy a poder contar historias, realizar informes interactivos, crear filtros, etcétera. Muy parecido a todo lo que es una herramienta de exploración de BI, ¿no? Y obviamente en ese punto también voy a poderme conectar mediante APIs con cualquier otros productos que puedan ser homologables o puedan tener cierto tipo de partner para poder conectarme a estas fuentes de datos. Finalmente, como les habíamos definido al inicio, esto más o menos es una comparativa muy rápido, muy superficial entre lo que es Google Cloud y lo que es Microsoft Azure, ¿no? Y en este punto de vista, toda la fuente de datos
En Azure lo vamos a manejar tal vez desde un Data Lake Analytics o desde otras fuentes de datos que pueden ser igual remotas o pueden ser también en la nube. La integración de datos de esta forma que la conozco Azure Data Factory, donde voy a tener ciertos servicios que igual me va a permitir manipular la data, me va a permitir transformarla y me va a permitir hacer todo el movimiento origen-destino de datos, ¿no? En la preparación y catalogación, aquí vamos a tener un Azure Databricks. En el Data Warehouse, tal vez no está, pero vamos a tener versiones como el mismo SQL, el SQL Server, el Data Warehouse de Microsoft, etcétera, donde voy a almacenar. Pero el Azure Databricks me permite también hacer la preparación de datos y también hacer el uso de analítica avanzada si es que necesito, ¿no? Ojo, que aquí también me estaba olvidando que dentro de BigQuery también puedo hacer ciertas funcionalidades de analítica de datos.